Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 12 de febrero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Antes de nada, muchísimas gracias a toda la gente que vea esta transmisión. Se los agradezco de corazón. Solamente les pedimos su apoyo con ese valiosísimo like para que pueda llegar a muchas más personas. Amigos, fíjense ustedes, sabemos que el señor Leo Zuckerman, a como dé lugar, ha estado en contra de esta reforma al Poder Judicial. Sobre todo ahorita que hemos visto que la Corte sigue haciendo de las suyas. Envían a su gente, y en este caso, envían a este abogado a querer defenderlos. Y aunque en este programa se rinde al decir que esos amparos que emitieron, pues obviamente ciertos jueces, fue totalmente violatoria a la Constitución, pues sigue en la retórica de querer defender simplemente al Poder Judicial y desacreditar esta reforma para la elección de jueces, ministros y magistrados. De igual forma, tuvo participación la abogada Vanessa Romero, quien fue parte del comité de evaluación por parte del Ejecutivo, en donde estuvo, y sabemos todos también de igual forma, Arturo Saldívar, y el cual ha salido a despotricar Roberto Gil Suárez al decir que simplemente él metió a toda su gente. Y esta misma narrativa la utiliza Leo Zuckerman para poder golpetear y querer desacreditar todo lo que se hizo en esta elección. Sale al quite Vanessa. Y ojo, para que vean que no hay un tipo, pues obviamente, de sesgo hacia un lugar. Ella de igual forma en su momento había dicho que estaba inconforme con esta reforma porque pudo haberse, pues ahora sí que elaborado de otra manera, pero que ella respeta la Constitución y si ahí está, debió simplemente seguirse al pie de la letra. Los que le quisieron en todo momento meter un pie a la reforma fueron los que debieron simplemente, como decían, defenderla, o sea, el Poder Judicial y respetar la Constitución. ¿Cómo paró en seco Vanessa Romero a Leo Zuckerman nuevamente? Disfruten ustedes. Papel vergonzoso que no da sino para llorar. Pues sí, una elección inédita. Ningún lugar del mundo se eligen a todos los jueces por la vía del voto popular. Y vamos a hacer hoy un cierre de caja de cómo va este proceso con Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por cierto, Vanessa participó en uno de los comités de evaluación, en el del Ejecutivo. En el Ejecutivo. Y ya acabaste tu labor. La semana pasada. Lo hiciste de manera voluntaria, pro bono. Honorífica, así es. Y bueno, ya puedes hablar les tranquila y abiertamente. Así es. Así es, muy bien. Y en esta ocasión nos acompaña Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Un gustazo estar aquí contigo. También bueno, y si el tráfico en la Ciudad de México lo permite, en unos minutos estará también con nosotros Carlos Bravo. Pero por lo pronto empecemos contigo. Ha habido muchas quejas. Ya no quiero decir de la oposición, porque tú sabes que yo creo que la oposición no existe en este país como tal, o está muy debilitada, pero muchas quejas en el sentido de lo que escogió el Poder Legislativo, lo que escogió el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, que te tocó a ti como parte del Comité de Evaluación, y desde luego toda esta zafarrancho que se armó con el tercio de candidatos que debía de poner el Poder Judicial.
¿Tú qué nos dices al respecto? ¿Tú que estuviste adentro, Vanessa? Compártenos tu experiencia. A ver, primero, para quienes no tienen conocimiento de esto, yo formé parte de una de las 5 personas que integró el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal. Estuvo, digamos, acotada mi participación a una evaluación técnica de requisitos de elegibilidad, es decir, requisitos documentales de los aspirantes y posteriormente de idoneidad de más o menos 18,000 aspirantes que se inscribieron al comité del Poder Ejecutivo. Y lo que les puedo compartir a partir de mi experiencia, que estuvo acotada también en el tiempo, desde la última semana de noviembre hasta la semana pasada que concluyó mi encargo, son fundamentalmente 2 cosas, Javier y Leo, y ahora que regrese. Que llegue Carlos. Primero, que estoy orgullosa del trabajo que realicé dentro del comité. Creo que entregamos buenos nombres, creo que entregamos personas que al menos en lo técnico y en su buena fama se defiende. Y 2 cosas que concluyo después de haber participado en ese proceso de evaluación. Primero, que el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador era correcto. Las redes de corrupción, las redes de nepotismo que me encontré al evaluar, sobre todo los perfiles del Poder Judicial, me dejaron sin aliento, francamente. ¿Ustedes también vieron los de los otros poderes? El 60% aproximadamente de las personas que se inscribieron en mi comité para ser evaluadas ya formaban parte del Poder Judicial, es decir, venían de carrera judicial. Ok, muy bien. Y a partir de eso también puedo diagnosticar cuál era el estado de nuestro Poder Judicial anterior. No quiero hacer aquí una generalización, pero sí puedo decir que muchos de los perfiles que evaluamos del Poder Judicial dejaban mucho que desear en términos técnicos y de preparación. Entonces, la Escuela de Formación Judicial, después de la elección de junio, va a tener un reto mayúscula que pues enfrente de sí. Entonces, en suma, salgo del proceso diciendo que sí, veo que era necesaria una renovación del Poder Judicial, pero mi paso por el comité no me permite todavía dar ese salto cuántico que es requerido para poder confiar en la reforma judicial o para poder pensar que era necesario que eligiéramos popularmente a nuestros juzgadores. Ha habido críticas, sobre todo en las redes sociales, de que el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se sirvió con la cuchara grande en el comité que tú pertenecías, que metió a mucha gente que le interesaba a él que estuviera en la boleta. ¿Tú qué nos dices al respecto? Pues yo no voy a defender a ningún perfil, ni voy a hacer campaña por nadie, ni anticampaña por nadie. Yo sí puedo decir que de mi comité salieron personas sumamente preparadas en términos técnicos. Me parece natural que Arturo Saldívar esté relacionado con algunos de los perfiles. Bueno, de nuevo, estuvo en la Corte por muchos años. Sí, y también he visto unas métricas periodísticas ridículas, como que él controló el 60% de las personas que salieron insaculadas o el 50%. Esos números, la verdad es que no se sostienen tampoco. Entonces, repito, yo estoy orgullosa del trabajo que hice y que hicimos junto con nuestros compañeros en el comité de evaluación. Creo que todos los perfiles soportan un análisis técnico y de idoneidad en materia de fama pública. Muy bien. Javier, aquí la principal crítica, no la crítica, pero la polémica que ha estado en los medios es el tema del tercio de candidatos del Poder Judicial. Ayer se armó aquí un buen debate donde muchos de los panelistas, de nuestros panelistas, decían se equivocó el Poder Judicial al no querer participar en este proceso. ¿Tú qué nos dices al respecto, Javier? Mira, yo no hablaría de entrada, Leo, de el Poder Judicial, porque no es que el Poder Judicial haya decidido autoexcluirse de esa participación. Yo te diría, creo que hubo una enorme irresponsabilidad de 2 tipos de tribunales. Primero, algunos juzgados de distrito, ¿no?, que dictan suspensiones que a mí me parecen que jurídicamente no se sostienen. Yo creo que un juez de distrito no tiene la facultad para, frente a una reforma constitucional, dictar una suspensión provisional o definitiva y decir, esto se tiene que parar. A mí no me gusta la reforma judicial, pero reconozco que ya se aprobó, es una norma vigente. No se alcanzaron los votos en la Corte para invalidarla, en su momento lo platicamos, y yo te diría, creo que esas son resoluciones que se dictaron de manera incorrecta. Pero luego entró otro tribunal, que es el Tribunal Electoral, que yo creo, Leo, que es un ejemplo del tipo de poder judicial que vamos a ver después. Totalmente de acuerdo. Un poder judicial absolutamente capturado, ¿no? Este es un tribunal, Leo, tú te recordarás, al que el PRI y el PAN les ampliaron el periodo en 2016, y antes de la elección de 2016 eran un tribunal que le resolvía a favor de los intereses de esos 2 partidos. Entonces,
dominantes. Por eso tiraron la cancha pareja, por eso no anularon la elección de Coahuila, por eso subieron al Bronco a la boleta. Después de 2018 dan un giro de 180 grados y empiezan a tomar decisiones mayoritariamente favorables a Morena. Aquí es muy importante decir que el tribunal debería tener 7 magistrados y actualmente tiene 5, y tú a lo que te refieres es a 3 que constituyen la mayoría, que son los que están tomando estas decisiones. Totalmente, que son magistrados que vienen precisamente de esa integración que inicia en 2016. No es ninguna casualidad, Leo, que al único tribunal que no solo no se le destituye, no solo se le respeta su periodo de designación, sino que se les amplía el mandato, es a estos integrantes. Es una propuesta que se presenta días antes de que el tribunal resuelva el tema de la sobrerepresentación. Yo creo que eso fue un burdo soborno, Leo. Es decir, si ustedes nos dan nuestra sobrerepresentación, aprobamos una reforma constitucional que a ustedes ilegítimamente les permite quedarse más tiempo en el cargo. ¿Cuántos se quedan más? Se van a quedar 3 años más. O sea, les va a tocar la elección del mandato que tendrían que tener. Les toca la elección del 27. Y lo que vamos a ver, Leo, es, lo que hemos estado viendo es el pago de esa ampliación de mandato con unas sentencias que son francamente insostenibles. Es decir, es ridículo que el Tribunal Electoral, que no tiene ninguna facultad para estar revisando suspensiones que dictan jueces de amparo y que se tienen que impugnar a través de las vías que contempla el amparo, que sea un tribunal que diga: tú no le hagas caso a las suspensiones y yo te voy a decir, con un procedimiento que no está ni en la Constitución ni en la ley, que ahora ese tercio de las candidaturas, como tú decías, Leo, que ha sido muy discutido y muy debatido, no las va a definir el Poder Judicial, sino el Poder Legislativo a través del Senado. Esa lista de personas insaculadas, Leo, no fue evaluada en ningún momento. No. O sea, son personas que cumplieron con los requisitos mínimos, que son ridículos, ¿no? Que es este rollo de 5 cartas de vecinos, promedio de 8 en la carrera. O sea, es decir, son de verdad requisitos que no garantizan absolutamente nada. Y el Senado, gracias a esa decisión de esos 3 magistrados, llega, insacula. Y hoy en la boleta, ¿qué es lo que vamos a tener? Tanto esta lista como en otras listas, Leo, personas que van a llegar posiblemente a esos cargos sin haber pasado por siquiera un mínimo, que es un examen general de conocimientos. Esto es como si estuviéramos nombrando a quienes van a ser cirujanos y no sabemos si han operado o no han operado anteriormente. Esto es como si estuviéramos nombrando a especialistas del sistema de salud que quizá nunca han tratado con pacientes, que posiblemente ni siquiera tienen los conocimientos. No creo que es de ese tamaño es el despropósito de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, ¿no? Vanessa, tengo que reconocer que lo que dice Javier yo ya lo había pensado, en el sentido de que la actuación del Tribunal Electoral en este momento, tan sumisa, tan controlada hacia el partido en el gobierno, hacia Morena, yo también ya lo había pensado. Esto es lo que vamos a acabar teniendo con el Poder Judicial después de esta reforma. Ese poder controlado, sumiso, dominado por el partido en el poder. ¿Tú qué opinas? Pues lo rebato y permíteme construirlo desde otro lado. Entonces estamos alineados con que esta reforma judicial va. Y no solo porque es texto constitucional, sino porque, como dice Javier, pues ya lo había resuelto así la Corte por esta famosa mayoría de 6 votos con el voto del ministro Pérez Dayán. Dicho eso, lo que todos los poderes políticos le deben al menos a esta reforma es permitir que transite con la mayor comodidad posible para que salga bien. Vaya, si ves que la reforma viene coja, no le metas el pie. Y es que eso creo yo que fue lo que hizo el Poder Judicial, refiriéndome a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Ahora dicen ustedes dos que este va a ser el tipo, con lo que vemos con la Sala Superior del Tribunal Electoral, ese va a ser el tipo de tribunal que veremos después de la reforma. En la Suprema Corte. Es que eso es lo que ya tenemos, o al menos así lo veo yo, por parte de la Suprema Corte. Tenemos una mayoría de ministros que intentan todavía, aunque es texto constitucional confirmado por su propio órgano, los tenemos intentando boicotear la reforma judicial. No solo con estos jueces de distrito que otorgan amparos y suspensiones, que ya sabemos todos, vaya, los abogados medianamente decentes reconocen que esas suspensiones eran ilegales. Así lo confirma inclusive el proyecto del ministro Ortiz Mena que se discutirá
la siguiente semana. También lo vemos en esta mayoría de ministros que no quisieron atraer hace un mes el asunto para poder sacar del entuerto a su comité de evaluación. También lo vemos en la mayoría de los ministros que rechazan la lista entera de personas insaculadas por parte del Senado cuando tuvieron la posibilidad de revisarlo uno a uno para ver cuáles o no pasaban a la lista. Vaya, lo que quiero decir es que esta Suprema Corte está desechando cada una de las oportunidades que ha tenido para tener un listado de personas medianamente legitimadas en ese tercio que le tocaba en la boleta. Pues ahí está. Así es como contestó Vanessa Romero, que vuelvo a repetir, fue integrante del Comité del Poder Ejecutivo. Ahí nomás, porque estos andan bien, pero bien llorones. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.